buenos días. En Cananea, desde su fundación el 31 de octubre de 1901, siempre han existido la inquietud por comunicar los acontecimientos del diario vivir, las noticias, la publicidad, por lo que la gente se ha preocupado por tener publicaciones periódicas. Por lo que a continuación, con la participación del maestro de la Universidad Estatal de Sonora, Alfonso Torúa Cienfuegos, aquí presente, que nos mencionará algunos de los principales periódicos de nuestra ciudad. Maestro, un saludo. ¿Qué nos platica saber al respecto? Muy buenos días, José, muy buenos días a todo el auditorio, muy buenos días a mis amigos ahí en la mesa. Efectivamente, como tú lo dices, José, fíjate que siempre en Cananea existieron los medios de comunicación muy activos, ¿no? Desde casi su fundación. Por ejemplo, en 1902, de 1902 a 1906 se editó un periódico que se llamaba The Cananea Herald, que como su nombre lo indica, pues era un periódico editado eh, eh, completamente en inglés. Que después también se publicó en español. Sí, efectivamente, en 1905 le metieron una página en español, pero parece que en 1906 el editor norteamericano emigra a los Estados Unidos, se va de Cananea, entonces ya a partir de 1906, como tú lo dices, ya se edita totalmente en español y pues obviamente de Cananea Herald cambia al Heraldo Cananea, editado por Beth B. P. Márquez. El año siguiente, en 1907, y fíjate, fue una época que a pesar de la crisis que existía a nivel mundial y sobre que pegó muy fuerte en Cananea, se editaron varios periódicos, por ejemplo, el Correo de Cananea, de Damaso Sandoval, o por ejemplo también El Tiempo de Salomón A. Eneim, ¿no? Esta familia de gente de origen alemán, ¿no? Que fueron muy importantes comerciantes y aquí los tenemos también como editores de este tiempo. Y luego El Paladín del doctor José P. Ortiz en 1907, ese año también El Elector, un órgano del Club Electoral Rafael Izábal. Luego de 1906 a 1910 se editó La Gaceta de Cananea, cuyo director fue Simón Montaño. En 1908 El Minero de Sonora, editado por Fernando y Márquez. En 1909 aparece El Grillo, un periódico jocoso, ¿no? de muchas bromas, que lo editaba Alejandro Vega. En 1909, poquito antes de la Revolución Mexicana, aparecía también El Minero, de un editor llamado Alejandro Zubillaga. En 1911 aparecen dos periódicos, El Cuarto Poder y El Gladiador, el primero editado por Leonardo Padilla y el segundo por Liborio Márquez. Durante 1911-1913 se estuvo editando La Verdad de Donaciano Chávez y Manuel Sandomingo, fíjate, este gran historiador, ¿verdad? Sí, Amado Cotarrobles en 1912 abre el periódico La Voz del Obrero, que como su nombre lo indica, pues era un periódico eminentemente que trataba asuntos de los trabajadores. Y Leonardo Padilla en 1912-13 funda La Voz de Cananea. Y así, ¿verdad? En 1913 aparece La Lucha de Carlos López, por ejemplo. Y un periódico, fíjate, José, editado por una señorita Paredes, sí, que se llamaba La Escoba. Me parece que ella se llamaba Sara Paredes, ¿no? Sara Paredes, que editó La Escoba en 1915 y en 1934, fíjate, muchos tiempos después, editó también un periódico que se llamaba La Idea Libre. Don Jesús Burrola Tolano, por ejemplo, ¿no? De gratos recuerdos en Cananea, en 1929 funda El Nacionalista y en 1931-33 editó el periódico Sonot. Y no contento con eso, al cerrar Sonot, en 1934 abre un periódico que se llama Juventud Revolucionaria. Y así, ¿verdad? Nos podemos ir hasta años muy recientes. Por ejemplo, el Quijote, ¿no? Del 1949, este periódico que dictaba el profesor Ramón Oquita Montenegro, ¿no? Y otros periódicos, por ejemplo, en 1954
se da la edición de este periódico católico, el Cumbres, ¿verdad? Que lo editaba la parroquia de 1964 a 1982. Se publica El Siglo de Cananea, cuyo director era Miguel García, que tú me decías cuyo nombre era, ¿cuál? Miguel de Valencia se ponía el seudónimo, ¿no? Miguel de Valencia. Miguel García, dice aquí. Miguel García La Bandera. Pero eso era su verdadero nombre, pero él era Miguel de Valencia, el seudónimo con que escribía, ¿no? Era el director. Muy bien, y bueno, como tú sabes, en el 54 nace el norte de Cananea, ¿no? En 61, perdón, 1961 el norte, cuyo director era don Avelino Moreno, y muchos años después pasó a Mario. Allá en los años 70, yo creo, ¿no? Al final de los 60, pasa con un sobrino de él, el Mario, y luego el Heraldo Cananea, pues que nace... El Heraldo Cananea, otro Heraldo Cananea, ¿no? El del 64 al 78, que era de este señor Osuna, Roberto Osuna, ¿no? Se llamaba. Sí. Y luego, pues, otros periódicos más actuales. Por ejemplo, yo me acuerdo la edición de los 70, a mediados de los 70, que se llamaba La Provincia, que hacían nuestros buenos amigos Francisco Bustamante y su hermano Mario Bustamante Tapia, ¿no? La Provincia. Fíjate que el antecesor, el de los propietarios, los Gili del Imparcial, empezaron también en Cananea con un periódico. Sí, efectivamente, sí, cierto. Cuando José S. Gili tuvo un periódico que se llamaba, no creo si me parece que se llamaba La Montaña. En Cananea, sí. O sea, los antecedentes del Imparcial están en Cananea. Así es, ahí estuvo algunos años, estuvo él ahí, ¿verdad? Y bueno, pues últimamente pues ha habido otros periódicos, por ejemplo, pues ¿cuál sabe? Últimas Noticias, por ejemplo, ¿no? Que estuvo haciendo Ricardo Sosa, Maniego, Rafael Moitorena, Expresiones Regionales, y Martín Camargo, que ahora tiene este periódico Proyección, ¿no? Una revista semanal que edita ahí en Cananea. Es decir, pues fíjate... Miriam Villavicencio ahorita soy pobre. Bueno, ahora ya con la era digital hay varias páginas, ¿no? Yasmín Islas, que también tiene El Mineral. Está La Voz de Cananea, El Mexicano, El Emisario, Héctor Izarrarás. Y algunas páginas, ¿no? Rivera también. Todo el tiempo ha habido prensa en Cananea, ¿no? Y la prensa, tú sabes que hace mucha falta que haya diferentes opiniones, y de ahí pues sacas por conclusión. El público tiene la oportunidad de escoger. Claro. Y fíjate, bueno, profundizando un poco, en 1916, fíjate, estaba La Montaña, efectivamente, de don José S. Gili, que después, cuando se fundó la Cruz Gálvez, la Escuela Cruz Gálvez aquí en Hermosillo, él se vino como editor del periódico oficialista, ¿no? Y después fundaría El Imparcial, efectivamente. Bueno, como tú lo dices, ahí se hizo periodista en Cananea, ¿no? Pues muy bien, maestro, muchas gracias, muy interesante pues la relación de algunos, porque hay muchos más, ¿no? No, sí, profundizaríamos en los contenidos y todo eso, ¿no? Pero ahorita nada más para dejar en claro que la actividad periodística en Cananea siempre ha tenido mucha importancia, ¿no? Y siempre ha habido medios de comunicación. Y bueno, pues dejamos para lo último la mención del Intruso, que fue fundado en 1921, José, y que es uno de los periódicos más longevos que ha habido en Cananea. De 1921 a 1969 se editó este periódico, cuyo dueño y director fue Santiago Rivas, ¿verdad? Este personaje también tan interesante, ¿no? De la historia de Cananea. Y voy a aprovechar, José, para agradecerle a Rafael Cota Rivas toda la amabilidad y toda la disposición que ha mostrado tanto para ti como conmigo, ¿verdad? De proporcionarnos información de don Santiago Rivas, su abuelo. Muchas gracias, Rafael.